bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Hidalgo, miembro de la plataforma ciudadana Córdoba con Palestina. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre a vosotros, por invitarnos y por darnos hoy voz, en este caso al pueblo palestino. Y es que en estos días estamos intentando dar pues toda la visibilidad, ¿verdad?, que se pueda a esta crudísima realidad. Ayer mismo, domingo 30 de noviembre, si bien es verdad que se suspendía esa concentración en torno al árbol de la resistencia palestina para conmemorar ese día de solidaridad con el pueblo palestino, se sustituía por un espectáculo circense que además pues llevaba aparejada la exposición de ese proyecto Gaza 2014, Reconstruyendo Sonrisas. Como decimos, acompañado de ese cirqueando, un poquito de ocio, un poquito de entretenimiento, cultura, pero también conciencia. Sí, claro que sí. Creímos más oportuno el unirnos a esta actividad, que la patrocinaban o la organizaban el Enjambre, que es una asociación de circo, y creíamos que era importante también estar ahí con ellos, con un proyecto que es Reconstruyendo Sonrisas, que es un grupo muy bonito, un grupo de payasos que pudieron estar en el pasado noviembre en la Franja de Gaza. Pues fueron ocho activistas y dieron más de 40 espectáculos en la Franja de Gaza, ¿no? Intentando llevar esa sonrisa al niño que tan castigado tiene en esa zona del mundo, ¿no? No olvidemos que los niños que tengan hoy 8 años, a partir de 8 años, han vivido ya 4 agresiones por parte del ejército de Israel, 4 masacres en 8 años, que creo que es más que suficiente para tener una infancia bastante dura y cruel respecto a su infancia, ¿no? El propio activista malagueño, el brigadista internacional, uno de los artífices fundadores de la asociación Unadicum, Manu Pineda, en aquella ponencia que ofrecía en el Mercado Social de La Tejedora, 50 días en Gaza, hablaba de su experiencia como escudo humano en una de esas acometidas, de esas fortísimas agresiones a bien hacía referencia a Juan, y es que son 4, como decimos, las más sangrientas desde 2006. Nos alarmaba y ponía sobre la mesa que, aunque la noticia parece que desaparece, ¿no?, al menos no ocupa todo el terreno que debería en los medios de comunicación nacionales, es cierto que la desgracia y la violencia continúan y que hacen falta muchos miembros como él, muchos voluntarios que estén allí, no ya para realizar una labor humanitaria, sino, como decía, este es un problema político y, por tanto, pues hace falta que en Gaza haya más representantes del mundo occidental, por ejemplo, más observadores, por culpa de la censura a la que hemos hecho alusión en muchas ocasiones. Y es que recordemos que aquí no sucede como en Cisjordania, aquí pues son muy poquitas las personas que se enfrentan, ¿no? Sí, lamentablemente la Franja de Gaza vive un bloqueo a partir de 2007, que establece tanto las tropas de ocupación de Israel como el gobierno de Egipto, con el cierre de los pasos fronterizos de Rafah. Y son pocos los activistas los que pueden entrar. De hecho, ahora mismo de esa misma asociación hay 3 personas en el Cairo esperando para entrar, pero pese al alto el fuego que se firmó en la última agresión, la de margen protector, donde se pactó una tregua duradera con la apertura de los pasos fronterizos, eso al final no se ha cumplido. Egipto mantiene un cierre, un bloqueo fronterizo, y ahora, 2 días de la semana pasada, abrieron, pero para la entrada solo de palestinos y nunca para la salida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que actualmente, después de esta agresión, que duró 51 días, ahora mismo hay más de 3.500 personas intentando salir de Gaza para un tratamiento médico, porque no se puede tratar actualmente, con las circunstancias, la situación que tiene la Franja de Gaza, una crisis verdaderamente humanitaria, un chorreo, algo has dicho antes, ¿no? Brota sangre de aquella tierra, día a día están muriendo personas, pese a que hoy, pues bueno, el foco mediático no está ahí, ¿no? Pero la situación en la Franja de Gaza es acuciante y muy preocupante, ¿no? Porque además de la destrucción y la devastación que provocó estos 50 días de agresión, tenemos en cuenta que no se está reconstruyendo, no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados en el Cairo, no se están abriendo las fronteras, apenas han entrado 100 camiones de cemento, con toda la destrucción que supuso, con más de 110.000 personas que perdieron su vivienda, con más de 52 hospitales destruidos, con más de 122 escuelas destruidas, de ellas 75 eran escuelas de la UNRWA,
que es un organismo dependiente de la ONU, y bueno, y parece que Israel sigue teniendo impunidad, sigue jugando con otra baraja independiente de la comunidad internacional y no tiene ningún tipo de sanción. Eso es inadmisible en este mundo de hoy, en este siglo XXI es inadmisible que después de 67 años Israel siga acampando y siga haciendo lo que quiere sin tener ningún tipo de repercusión, ni de sanción, ni ningún tipo de castigo, ¿no? De hecho, igual que el propio Manu Pineda trasladaba el horror de lo vivido a la Eurocámara, algo que ya anunciaba a su regreso, hace muy poco, y además encuadrados en ese encuentro, esa visita conjunta a Bruselas entre el 15 y el 19 de noviembre, la coalición cívica por los derechos palestinos en Jerusalén recordaba precisamente eso, esa anexión en el año 67 ilegal de Jerusalén Este y 28 pueblos palestinos vecinos. 47 años después, y bueno, a pesar de la enérgica condena que nos encontramos, al menos oficialmente, por parte también de la comunidad internacional, nos sigue horrorizando, porque se siguen manteniendo esos acuerdos, se siguen estableciendo líneas conjuntas, y no tenemos que irnos muy lejos, porque la propia plataforma denunciaba hace relativamente muy poquito esa visita del embajador de Israel aquí a Andalucía y el acuerdo que salía de esa reunión precisamente con la presidenta de la Junta de Andalucía, claro, con Susana Díaz. Claro, nosotros desde la plataforma seguimos viendo intolerable, inadmisible toda esta situación. Date cuenta, Ángela, que el tema palestino, el pueblo palestino lleva 67 años sufriendo, 67 desde 1947, que ya un día como hace 2 días, el 29 de noviembre, por eso el 29 de noviembre se considera el Día de Solidaridad con Palestina, y se considera así porque en 1947 la ONU en su resolución 181 estableció una partición del territorio en 2 estados, un estado de Israel que anexionaba un 54% del territorio de Palestina y un estado palestino que sería el 46%. Desde esa primera resolución, Israel, que incumple, porque anexiona y sigue ocupando terreno, llevan 252 resoluciones incumplidas. Es un Estado que ha incumplido 252 resoluciones de la ONU. Eso es un dato que podemos trasladarlo dentro de Naciones Unidas. Es una realidad. Y sin embargo, este Estado mantiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y establece también, como bien has dicho, en Andalucía, con su visita del embajador el pasado mayo, con Susana Díaz, intentar firmar unos acuerdos preferenciales con nuestra autonomía y de turismo y económico. No podemos tolerar esto, no podemos tolerar negociar o tener ningún tipo de acuerdo con un Estado que es genocida, que incumple los derechos de la Convención de Derechos Humanos, que incumple la Cuarta Convención de Ginebra y que incumple 252 resoluciones de la ONU. Sigue jugando en otro tablero, diferente a la comunidad internacional, sigue jugando a otra cosa y nosotros seguimos dándole cartas en este juego. Y eso es intolerable, simplemente intolerable. No podemos asumir como ciudadanos, como personas de este mundo, no como andaluces ni como cordobeses, como personas de este mundo, que alguien, un Estado, juegue a ese juego y nosotros sigamos dándole cuerda. Entonces, desde Europa hay que cortar los acuerdos preferenciales que tiene Israel, eso es, y dentro del marco, un proyecto cultural que es Horizon 2020, también Israel está actualmente. Hay otro dato que es así, que Israel recibe por la Comunidad Económica Europea más millones en I+D que España. Este año pasado fue 715 millones de euros, recibió Israel en proyectos de I+D por parte de la Unión Europea, cuando en España no se llegaron a los 400 millones de euros, siendo Israel no socio de la Unión Europea. Hay una connivencia, hay una complicidad por parte de gran parte de la comunidad internacional, sobre todo Europa y Estados Unidos, que siguen manteniendo este tipo de actitudes, este tipo de acciones. Y de hecho, en esa dirección y en esa reunión a la que hacíamos alusión antes, que se producía hace muy poquitas semanas, se hablaba concretamente, se pedía la exclusión de la Universidad Hebrea de Jerusalén para proyectos de cooperación en investigación de la Unión Europea. También se hablaba del apoyo incondicional a esa ratificación del Estatuto de Roma por la autoridad palestina para que esos crímenes de guerra en Jerusalén Este sean perseguidos ante la Corte Penal
Tribunal Internacional, ¿no? Intentando, pues bueno, todos esos frentes abiertos, atajarlos y dar realmente una respuesta, porque como bien comentabas, desde finales de la década de los 40, casi 70 años, ¿no? Tantísimas personas que han fallecido, incluso muchas de ellas de manera natural, lógicamente, y que no han conocido otra cosa que el horror de la violencia permanente y la vulneración sistemática de los derechos humanos. Seguís haciendo mucho hincapié en esa campaña, en esa BDS, ese boicot, desinversión y sanción, BDS, entendiendo que además la cultura y el ocio están siendo instrumentalizados por parte del gobierno israelí. Claro, claro. Actualmente las plataformas ciudadanas en apoyo con el pueblo palestino acogen esta iniciativa del boicot, sanciones y desinversiones como salida a esta situación del pueblo palestino, ya que los gobiernos siguen se lavan las manos como Pilato en este asunto. Entendemos que la ciudadanía tiene que tomar protagonismo y en este caso esta campaña que nace de los movimientos sociales en 2005 en la propia Palestina, que establece ese boicot, esas sanciones, esas inversiones en todo lo económico, comercial, cultural, deportivo, en tanto en cuanto Israel no se atenga a la Convención de Ginebra, a los derechos humanos y a las resoluciones de la ONU. No estamos pidiendo, no es nada contra el pueblo de Israel, no es nada contra el pueblo judío, por supuesto, sino simplemente hacer un llamamiento a Israel que juegue en el mismo tablero que el resto del mundo. Es decir, cuando se habla aquí de conflicto o de guerra, no hay ningún conflicto ni ninguna guerra. Hay una ocupación por parte de Israel al territorio palestino. Actualmente Palestina tiene territorialmente un 22% del total de la tierra, cuando en Naciones Unidas, en 1947, se le daba un 46%, es decir, después de la guerra del 67, después de todos estos asentamientos que se están produciendo, ahora mismo Palestina está arrinconada en un 22%. Lo que queremos es que se cumpla la resolución de la ONU. Mientras en tanto no se cumplan, efectivamente hay que aplicar un boicot de Israel, porque es la única experiencia que ha salido bien con el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica, con el apartheid, hubo un aislamiento internacional y al final tuvieron que acceder en Sudáfrica y abrir la mano y abrir, evidentemente, a lo que era la sociedad civil y los derechos de las personas de color. Entonces, esto es lo mismo que pedimos para el pueblo palestino. En este caso, la semana pasada tuvimos aquí un grupo como es Mayumaná, en el Gran Teatro de Córdoba. Lo trajimos aquí, un grupo que es artístico, que es de capital israelí, que además está dentro de la política del gobierno de Israel, porque aparece en su página web, en el gobierno de Asuntos Exteriores y de Turismo, y es un ejemplo de dinamización, de normalización del nuevo Israel dinámico y normal, y este grupo se presta a dar esta imagen, ¿no? Y no queremos eso, no queremos normalizar la relación con Israel porque no es normal. Entonces reclamamos ese boicot, reclamamos que ningún producto como los dátiles estas Navidades. Aprovecho para decirte que se va a lanzar una campaña que va a ser Espacios Libres de Apartheid, y la campaña la inicia la RESCOS, que es la red estatal en solidaridad con el pueblo palestino, y lo que pretende es establecer espacios, restaurantes, bares, establecimientos donde no se vendan productos israelíes, donde puedas comprar tranquilamente, puedas consumir tranquilamente, que no haya productos de aquel país que evidentemente están manchados de sangre, y tú comprando esos productos colaboras y a ese sistema de apartheid y a ese sistema que tritura a palestinos, ¿no? La comunidad internacional, bueno, por un lado acusa a Israel de haber, por ejemplo, en esa última masacre, atacado deliberadamente a civiles, infraestructuras civiles también, como escuelas, hospitales, y también de crímenes de guerra. Por supuesto, la ciudadanía, en un sentido global, también se horroriza ante tales imágenes y tales noticias que nos llegan desde allí, pero al mismo tiempo siguen existiendo demasiados intereses creados, ¿no? No son muy optimistas las personas que han tenido la experiencia de estar sobre el terreno. Hablábamos antes de Manu Pineda, que concedía una entrevista justo a su regreso de Gaza, porque entienden que esta especie de guerra fría de la comunidad internacional con Israel pues se va a mantener casi indefinidamente. Sí, lamentablemente la comunidad internacional, gran parte de Europa, España también a la cabeza, mantiene una equidistancia falsa con el tema palestino, ¿no? Hoy mismo nuestro primer ministro de Defensa, Moronés, viaja a Israel. Viaja a Israel y en agosto estábamos
Estábamos, por un lado, suspendiendo nuestro acuerdo de armamentístico, que hemos revocado ahora en octubre, o sea que ya otra vez comerciamos con armas, y va allí ahora a intentar cerrar un acuerdo con la cuestión de los drones, ¿no? Y con armas que están testadas en combate. Por un lado, apoyamos este sistema y por otro iniciamos actualmente el Parlamento insta al Gobierno a que reconozca el Estado palestino, ¿no? O sea, hay una equidistancia falsa en todo esto y que sitúa evidentemente y sigue arrinconando al pueblo palestino, porque llevamos 65 años instando, ampliando resoluciones, mociones en los ayuntamientos, pero al final la situación del pueblo palestino del día a día, ese día que ya no hay cámaras en Gaza, que tienen las inundaciones como estuvieron la semana pasada, que viven en tiendas de campaña, que no tienen medios en los hospitales, que mueren día a día gente por esa falta de medicamentos, por enfermedades, por la salubridad, la falta de salubridad que hay en sus calles, pues siguen muriendo. Y en cambio establecemos ese juego malabar que no lleva a ningún sitio, ¿no? Evidentemente, para el pueblo palestino. De ahí que cuando hablemos de Guerra Fría pues haya que entrecomillarlo tantísimo, ¿verdad? Es un equilibrio imposible de mantener y que sin embargo se prolonga en el tiempo y efectivamente, como bien comentabas hace unos minutos, en 2005 eran más de 170 organizaciones palestinas las que hacían ese llamamiento a la comunidad internacional. Hay que recordar también que se añade el hecho de que desde el año 93 Palestina carezca de ejército, que ese pueblo pues decidiera, pues cumpliendo, comprometiéndose a lo acordado en esos acuerdos de Oslo, a dejar de disponer, ¿no?, de ese ejército que les proteja, y de ahí surge pues la necesidad de esa resistencia, no siempre bien entendida o quizá confundida con otro tipo de manifestaciones, ¿no? Claro, el tema de la resistencia es un tema bastante controvertido, ¿no? Y más sobre todo en los movimientos de paz que nos movemos y de reivindicación de los derechos de los pueblos, ¿no? En este caso, en Palestina, como hemos dicho hace un momento, no se vive una guerra ni un conflicto porque no hay dos bandos. No hay el único conflicto, la única guerra que hay, creo, es la que existe de Israel contra el resto del mundo, contra la humanidad. Esa es la guerra que está existiendo y que por el momento va ganando, lamentablemente, porque sigue pisoteando los derechos humanos y la Convención de Ginebra. Y la resistencia se entiende dentro de la Convención de Ginebra como una ocupación. Cuando un país está ocupado, con este caso que es el Estado palestino, está ocupado por las tropas de ocupación israelíes, la resistencia dentro de la Convención de Ginebra es un derecho. Cualquier país ocupado tiene derecho a tener una resistencia. Nosotros tuvimos resistencia ante los franceses y celebramos el 2 de mayo a bombo y platillo, y no creo que los españoles en aquel tiempo echaran a los franceses con flores, ¿no? Entonces la resistencia evidentemente tiene métodos que son violentos, que son también repeler esta agresión, y bueno, están justificados dentro de la Cuarta Convención de Ginebra. No voy a entrar yo de la forma o la plataforma, de las formas más adecuadas o menos adecuadas de resolución de conflictos, pero sí atengo a que la resistencia es algo que está reflejado dentro de la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? Creo que es importante reflejarlo, independientemente de mi opinión personal o de la opinión de la plataforma sobre una herramienta para la resolución de conflictos. Eso es independiente, no entro a jugar eso ahora, pero sí recojo que la resistencia es algo que está refrendado dentro de la Cuarta Convención de Ginebra. Es el tablero que todo el mundo estamos jugando, menos Israel, en este caso, desde hace 67 años. Bueno, lo importante es que organizaciones como esta Plataforma Ciudadana Córdoba con Palestina siguen trabajando y además siguiendo evidentemente en ese sendero de paz para que por fin pues, podamos poner el punto y final definitivo a este horror diario, ni siquiera mensual, semanal, que viven tantísimas familias, tantísimas personas obligadas a desplazarse, como en la última masacre, más de 500.000 en el mejor de los casos, ¿no? Por no hablar de los miles de heridos, de muertos. Bueno, Juan, por desgracia, pues tendremos otras muchas ocasiones para abordar este asunto, porque ojalá llegara el día, ¿no?, en que no fuera necesaria la existencia de la plataforma, al menos pues con estas líneas de actuación. En cualquier caso, eventos como el de ayer,
con el que se recaudaban fondos para la causa, para las acciones que pongáis en marcha, pues estaremos encantadísimos de poder darles aquí difusión y que las personas en casa pues sepan que esas noticias que, como decías, desaparecen del foco mediático, pues siguen teniendo una importancia capital para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Muchas gracias a vosotros, estamos siempre dispuestos, por supuesto, a venir aquí. Y nada, recordar que ponemos en marcha ahora la campaña de espacios libres de apartheid israelí, donde intentamos identificar todos los comercios donde no tengan productos que pertenecen a aquella parte del mundo, y animamos a la ciudadanía a que se interese por lo que compra, por lo que echa en su cesto de la compra en estas fechas como son las Navidades, donde queremos regalarle a los nietos, a los primos, a los niños, que, hombre, intentemos tener un consumo responsable, un consumo justo, un consumo legal, que no atente a los derechos humanos de tantos y tantos niños que acabas de nombrar y que están sufriendo allí en aquella parte del mundo, y que no regalemos, yo lo diría así, no regalemos sangre, no regalemos horror, no regalemos muerte, y miremos muy bien lo que compramos, ¿no? Porque al final la ciudadanía realmente tiene el poder. Si todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo, qué difícil es, bueno, sacaríamos este problema en 2 días. El problema es que no, es complicado, es complicado. Y nos acompaña desde 1947. Esperamos que así sea, Juan. Muchísimas gracias. A vosotros.